Buen día, querido Mateusz Sioberski. Lo repito de nuevo por si lo he pronunciado mal. Mateusz Sioberski. Bueno, por el ski, yo soy Jodorowsky, viene mi apellido de Rusia. Capaz que sea ruso, ¿no? ¿Qué sabe uno? Pero eso no es importante, lo que seamos, donde hayamos nacido. Para mí lo importante es que seamos lo que somos. Pediste 3 cartas, 12, 13, 14, y no hiciste ninguna pregunta. Antes de contestarte te voy a explicar un poquitito. Yo no leo el futuro. Un pelito que me está jodiendo. Yo no leo el futuro. No creo en leer el futuro. Para mí el tarot es como un instrumento de iluminación del presente, ¿no es cierto? Que muestra guías hacia el futuro, guías. Pero yo no estoy aquí para aconsejar, estoy aquí para mostrar. Entonces tengo los arcanos mayores del tarot, son 22 cartas. De las 22 cartas hay 2 que son clave, el comienzo y el final. El loco, que es 0, y el mundo, que es 21. Y luego hay 2 series de 10, una serie que va del 1 al 10, yo lo llamo los dedos de la mano, y una serie que va del 11 al 20, yo lo llamo los dedos de los pies. Pero los dedos de la mano y de los pies están comunicados. Entonces, si tú sacas un 1, hablas del 11. Si tú sacas un 7, hablas del 17. Es decir, están comunicados. Yo te voy a mostrar los números que elegiste y después te voy a mostrar los números que les corresponden, que es que los complementan. Y a ver qué te quiere decir el tarot, qué te quieres decir tú por haber elegido esos números tan sistemáticos. 12, 13, 14. Algo seguro. En medio del 12, 13, 14 es la búsqueda de la seguridad, evidentemente. Entonces, aquí tienes tú el 12. Una meditación profunda en quién soy yo. Cuando digo yo, hablo de ti. ¿Quién soy yo? Entonces, yo ceso de ir creando una vida eligiendo cosas, ¿ves? Sino que yo dejo que la vida se haga. Yo me pongo la mano en la espalda y no elijo. Luego, yo ceso de andar buscando por todos lados, entonces pongo un pie detrás del otro y luego me ato aquí, me hago un nudo y digo, yo no elijo y yo ceso de andar buscando, ¿no es cierto? Reúno en estos botones todas mis fuerzas, ceso de ver el mundo como lo veía, así como los seres humanos ven el mundo y creen que lo ven, y dejo que mi mirada sea natural, no la guío. Digo, cuando no se puede hacer, dejo que eso se haga. Si yo no me puedo fabricar a mí mismo, tengo que dejar que el mí mismo me fabrique. Si yo no puedo crear un camino, tomo un camino que me crea a mí. Dejo que mis acciones me crean. No de creer, sino de crear. Y luego corto, tú ves aquí, hay ramas cortadas. Son humanas porque sangran, ¿ves tú? Pero estos cortes que son 12, como los 12 discípulos de Cristo, como los 12 meses del año, es un ciclo que tú cortas. Y aquí, entrando en ti mismo, vas a buscar la liberación. La liberación de ser, nada más.
Y luego elegiste la carta del 13, que es precisamente eso, ¿ves tú? Llega él y estando aquí, entregado a la búsqueda de sí mismo, entra en lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche negra del alma. Es decir, cuando ya no veo nada en mí, es cuando me veo. Pero lo que yo veo de mí, esencial, no soy yo, es la fuerza divina que está en mí. Eso es lo que decía San Juan de la Cruz. Entonces, aquí avanza el arcano 13, pues arando la tierra, es decir, preparando la tierra para un nuevo renacimiento. Esto. Y luego el 14, pues ni más ni menos, mira qué maravilla, una vez que se ha limpiado el terreno, el arcano 14 saca sus brazos de la espalda y se da a sí mismo lo que merece. ¿Ves tú? Mira los pies del arcano 14, mira los pies. Es una culebra que está cohabitando con otra culebra. Aquí arriba el azul, que conduce al ultravioleta, se encuentra con el infrarrojo. Son dos extremos, un extremo vital, activo, con un extremo receptivo. Yo no diría frío, pero calmo, receptivo. Es el cielo azul que contiene a las estrellas activas, ¿no? Y entonces aquí tú vas a ver que el agua de esta vasija va hacia la otra, que la recibe, pero al mismo tiempo sale de ahí una lengua que sube hacia la otra. O sea, mi espíritu se encarna en mi materia y mi materia asciende al espíritu. Por eso es que yo me puse a meditar en el árbol, porque yo estaba eligiendo entre ser y no ser. Ser, no ser, no ser. Pero eran antagónicos mis deseos. ¿Ves tú? Y entonces no se trata de ser o de no ser, se trata de ser y no ser al mismo tiempo. Eres un alma que tiene un espíritu. No, eres un alma que tiene un cuerpo, eres un cuerpo que tiene un espíritu, al mismo tiempo. Terrestre, esta serpiente emplumada, la serpiente terrestre y su vuelo de pájaro, la serpiente emplumada. Es decir, esta tierra que va volando por el infinito universo, es el águila emplumada, la serpiente emplumada. Bueno, y tiene una flor aquí, el arcano 14, que es pensamiento. El pensamiento es el pensamiento perfumado, porque generalmente tenemos la cabeza llena de pensamientos hediondos, pensamientos negativos. La negatividad despide un olor malsano. Entonces, tú llegas, después de haber terminado con la negatividad, a una profunda positividad. ¿Ves tú? A tal punto que tus ojos se han vuelto amarillos. Fíjate que en este desarrollo tus ojos se han vuelto amarillos. Quiere decir que aquello que miras, lo iluminas con tu positividad. Estás en muy buen momento. Ahora, el 12 se va a comunicar con el 2. Aquí lo tienes. El 2, fíjate tú bien que el 2 tiene la cara blanca. ¿Ves? La cara es blanca,
pero tiene aquí al lado de ella un huevo. ¿Ves? Está empollando, con todo su conocimiento. Ella está encerrada en este cuarto que se enrolla hacia adentro. ¿Ves tú? Está encerrada, estudiando, es decir, estudiándose. ¿Qué está haciendo el colgado? Está estudiándose, está colgado, nada más que está colgado en el exterior. El exterior, ¿ves? Y ella está encerrada en el interior, está en el interior. O sea, profundización exterior, profundización interior. Se unen estas dos fuerzas, ¿ves tú? Muy bonito, muy bonito. Entonces se puede decir que él está empollando, está creando su Dios interior. Es el ave que va a salir de ese huevo de aquí. De aquí va a salir el Dios interior. Es el estudio que ella sea, ¿no es cierto? Bueno, el 13 va a tener al 3. Y el 3, este que es acción. Esta también es acción. ¿Ves tú? Tiene su cetro muy, muy en su vientre o en sus ovarios, y desde ahí, con su creatividad profunda, vital, ella ordena su mundo, y su trono son como dos piernas espirituales de mujer que la están pariendo. Ella está constantemente en un estado creativo. Como el arcano 13 no sabe dónde va. El arcano 13 va arreglando el camino, pero no tiene meta. Su meta es presente, es deshacer la negatividad o la superficialidad o las influencias que te dieron en el pasado, ¿no? Liberarte del libro de la ley. La papisa está estudiando las leyes, los prejuicios, ¿eh? Lo que le ordenan bajo forma de libros sagrados que quizás no le correspondan a ella, ¿no es cierto? Ella está, ¿ves tú? Entonces ella se está liberando de todo eso, no sabe dónde va, porque es libre. Y este esqueleto es libre, destructivo, constructivo, destrucción y construcción adjuntas. Exterior, interior, exterior e interior, destrucción y construcción. Y por último, el ángel se va a encontrar con el emperador. Mira qué lindo. Porque son una pareja, el 14 y el 13. La muerte y la vida, ¿no es cierto? El poder del rey y el poder de la reina, del emperador y la emperatriz. Ambos están creando su espíritu. Ella está creando, siendo mujer, aquí está creando un águila masculina. Aquí. ¿Por qué digo? Nada me indica que es masculino aquí, pero aquí sí me lo indica, porque aquí el águila que está creando el emperador tiene un huevo que la identifica. El huevo de la emperatriz que aquí mostramos, ¿ves tú? Ella tiene el huevo, y este huevo entonces tiene un águila masculina que está haciendo, como ella. ¿Ves tú? Y aquí el emperador tiene un águila femenina. Los dos se encuentran. Ella es femenina, creando lo masculino. Él es masculino, creando lo femenino. Encuentro absoluto. Esos son los números que tú sacaste. Yo no te digo nada. Yo voy a tirar 2 cartas por azar para ver que yo como mago te puedo encontrar, ¿ves tú? Como psicomago, ¿no es cierto? Aquí vamos. Pascal, por favor.
Saca un dedo y elige una carta. Gracias. Para que no se diga que yo tengo cartas preparadas. Esto es honesto. Entonces, en la parte de los dedos de la mano, que es la parte más abierta, más cerca de la realidad, tú tienes esta carta. El loco, libertad absoluta. Viaja lo que quieras. Haz lo que quieres. ¿No? Aleister Crowley, un estudiante de magia muy célebre, escribió un libro que decía Do what you want. Esa es la ley. Haz lo que realmente quieres. Y aquí tú tienes, en la parte oscura, tienes la luna, que te dice esto. En medio de la oscuridad profunda, yo estoy reflejando la luz del sol, que es la luz divina que está en ti. Descubre tu sol interior en medio de tu oscuridad interior. Aprende a valorizarte, por favor. Muchas gracias por haber colaborado en esa obra que amamos tanto, que es Poesía sin fin. Muchas gracias.